Buenos días a todos, gracias por venir a esta charla sobre sostenibilidad en la nube de AWS y cómo podemos ayudarlos a reducir la huella de carbono utilizando servicios de nube. Antes que nada me presento, mi nombre es Juanma, soy un arquitecto de soluciones que estoy basado en Madrid, trabajo en Amazon Web Services. Amazon Web Services es una subsidiaria de Amazon que supongo que la mayoría conoce. Y en Amazon Web Services nuestro objetivo es proveer servicios de nube a escala. Entonces, los clientes, en vez de tener un centro de datos propio, lo que hacen es pagar por lo que usan servicios de cómputo, networking y storage. ¿Sí? Entonces, en vez de tener que comprar hardware y ponerlo ahí en racks, lo que hacen es ir a una consola, acceden a los servicios por internet y de esa manera pueden poner sus aplicaciones. Bueno, obviamente soy fanático del fútbol y como escuchan en mi acento, estoy muy contento por los resultados de la última Copa del Mundo. Me gusta mucho comer también asado y carnes españolas, ahí no hay problema. Y bueno, un poco darles visibilidad de mi carrera antes de empezar con el tema de sostenibilidad, que es muy importante y estoy sorprendido por la cantidad de gente que está en la sala interesada en el tema. Hace 7 años dejé Argentina, tuve una entrevista en Brasil para entrar en AWS. Entré en la parte de soporte en Dublín y ahí tuve 2 promociones, una en Londres y una en Madrid. Y acá estamos bueno, hablando con clientes de grandes empresas. En mi día a día trabajo con clientes, particularmente ahora de banca, y los ayudo a acelerar su adopción de la nube, ¿no? Su transformación digital, utilizando servicios de infraestructura, pero también de machine learning, inteligencia artificial, que bueno, es ahí donde el cliente puede obtener mejor retorno de las inversiones que hace. Era importante darles un poco de ese recorrido porque bueno, sé que hay muchos alumnos, gente que está decidiendo qué va a hacer con su carrera. Y bueno, las empresas de tecnología son una fuente, un semillero, digamos. Tengo muchos compañeros que terminan la universidad y empiezan en Amazon Web Services o también en otras empresas competidoras, pero que hacen lo mismo. Y es una carrera muy interesante, muy linda, donde podemos hacer nuestra parte para mejorar el mundo, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Con respecto a la charla que tenemos hoy, sé que estamos en un ambiente universitario, o sea, no se trata de una charla comercial ni para venderles nada, sino la idea es que sea informativa, que ustedes aprendan qué es lo que pueden obtener de la nube, ¿sí? No tiene que ser, obviamente voy a hablar de la nube de Amazon Web Services, al final voy a hacer una demo de cómo pueden utilizar servicios que les ayuden a reducir la huella de carbono, ¿sí? Pero en su día a día ustedes me imagino que si están en la universidad o más adelante cuando estén en un trabajo, van a tener que elegir dónde poner sus cargas de trabajo, sus aplicaciones de negocio para poder hacer sus cosas, a dónde picar código y hacerlo on-premises o lo que llamamos localmente versus hacerlo en la nube. Para nosotros es mucho más óptimo que lo hagan en la nube por la escala que tiene y por la optimización que tenemos para cumplir con las regulaciones y con nuestros objetivos de ayudar al medio ambiente. Entonces, por esa razón, he propuesto esta charla que al principio pensé que la gente se iba a ir más que nada para las charlas donde hay gente tipeando código, pero bueno, evidentemente hay mucho interés en lo que es ayudar al medio ambiente, a la parte de sostenibilidad, y bueno, por esa razón estamos todos acá. Entonces, antes de empezar, les quiero contar que bueno, estamos en un camino, que ese camino va a ir cambiando muchas veces, ¿sí? Lo que antes estaba bien, ahora pudo haber cambiado. Yo tengo una hija de 1 año y antes, por ejemplo, estaba bien darle yogur a los 6 meses, ahora ya no se le da yogur hasta después de los 12 meses. Y lo mismo pasa con la tecnología. Lo que antes era un paradigma que estaba todo bien, que era, por ejemplo, poner todo en un centro de datos, ahora lo normal es poner todo en la nube, porque nos da mejor precio, nos da mejor retorno de inversión, etcétera. Y así esto va a ir evolucionando y la idea de Amazon Web Services, y yo creo que de todos los actores en la nube pública, es eso, ¿no? Es ir evolucionando para poder cumplir con esas metas.
Entonces, antes que nada, la definición de sostenibilidad para que estemos todos en el mismo nivel con respecto a esto. Sostenibilidad significa para nosotros poder cumplir con las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. ¿Sí? Entonces, lo que hagamos, o sin comprometerla lo menos posible, ¿no? Porque todo lo que hagamos va a dejar ahí un poquito de huella de carbono, pero la idea es que lo que hagamos lo hagamos lo más óptimo posible para no comprometer las generaciones futuras. No sé si saben, Amazon ha firmado lo que llamamos The Climate Pledge, que es una asociación que se dirige hay un tratado de París que se firmó para que en 2040 se reduzca la huella de carbono, las emisiones de carbono a cero, que las organizaciones no tengan emisiones de huella de carbono. The Climate Pledge, junto a Global Optimism, que es otra organización sin fines de lucro, y Amazon, crearon este objetivo, que es reducir esa huella de carbono 10 años antes de lo que se firmó en el Tratado de París. En Amazon estamos ahora en línea, en track, para poder cumplir con eso en 2025. O sea que en 2025 ya las emisiones netas de carbono sean cero. Entonces, ¿cómo nosotros en Amazon, cuando en nuestras operaciones, generamos carbono que va hacia la frontera? Bueno, básicamente lo principal para nosotros es la energía. Entonces, dependiendo de cómo ingresa la energía a nuestro centro de datos, que pueden ser por energía eólica, energía solar, pero también hay energía a carbón, que es la más sucia. Eso se mete en el power grid de la línea y va hacia el centro de datos. Y después, la fuente principal de contaminación, digamos, sería la energía, ¿no? Como la obtenemos para correr nuestras operaciones en el centro de datos, pero también tenemos, por ejemplo, lo que sería el backup, el generador de backup que tiene que mantener el data center encendido, que seguramente funciona a gasolina. También tenemos gente que viene en un camión y trae un rack y lo pone dentro del data center, que también eso gasta energía y contamina el medio ambiente. Cuando se está construyendo el data center también se contamina el ambiente. Entonces, lo que tratamos es de tener en el alcance de esta iniciativa a todas las operaciones que pueden hacer generar esa contaminación y reducirla al máximo posible. ¿Cómo hacemos para reducirla? Amazon es el principal comprador de energía renovable del mundo, de Europa y de América también. Alrededor de 380 proyectos están en este momento en marcha, donde lo que nos ayuda a llegar a ese objetivo de llegar a alimentar toda nuestra operación en 2025 con energías renovables. Y esa energía renovable podría alimentar 4.6 millones de casas en Estados Unidos por año o 13.4 millones en Europa. Evidentemente gastamos menos que en Estados Unidos, pero bueno, la idea es seguir extendiendo estos avances y bueno, acá en España particularmente, no sé si escucharon, hace poco se lanzó la región de Aragón, que bueno, es una región donde los clientes de Amazon pueden poner su información, su carga de trabajo en suelo español. Y esa región está alimentada por más de 85% de energía renovable ya directamente desde su puesta en marcha. Para darles una idea del impacto que tuvo el Climate Pledge, el agreement, el acuerdo que se firmó, antes de 2020, el total de energía que teníamos renovable era solamente esto, y a partir de 2020 fue exponencial, y ahora tenemos, en 2020, 6.5 gigawatts de capacidad, y en 2021, 12 gigawatts de capacidad de energía renovable, lo cual va siendo cada vez más grande a medida que se vayan abriendo estos centros. ¿Cómo podemos hacer ahora para poder empezar a a poder utilizar esta energía renovable desde nuestro lugar, ¿no? Porque hasta ahora estaba hablando desde el lugar más corporativo.
lo que nosotros encontramos es, según un reporte que hizo una empresa de terceros, es básicamente que si los clientes o las personas que tienen que poner sus cargas de trabajo en un centro de datos o en una nube, si lo ponen en los centros de datos que nosotros tenemos en Estados Unidos, Europa o Asia, van a encontrar ser más eficientes en lo que es la utilización de energía en Estados Unidos 3.6 veces, en Europa 5 veces más que si lo ponen en centros de datos propios. Esto no es que sea magia, lo que sucede acá detrás de todo esto es mucha escala. Entonces, como nosotros construimos nuestros data centers para que tengan la capacidad necesaria para atender a las necesidades de los negocios, de la gente que nos elige, lo que se hace es cumplir con los estándares de seguridad y de diseño más altos y apropiados para poder llegar a tener esta huella de carbono lo más límite posible. Otro de los objetivos tenemos es, en los data centers usamos mucha agua. Usamos mucha agua para poder refrigerar los data centers. Entonces, otro de los objetivos que tenemos es ser water positive. Básicamente es devolverle a la comunidad más agua de la que usamos para nuestro negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos poniendo en todos los data centers plantas recicladoras y esa agua que usamos para la refrigeración se devuelve a la comunidad para no dañar el medio ambiente. Ahora, si vamos a meternos un poco más en lo que son servicios que la gente usa, el paradigma de la nube, que como les decía antes, es ofrecer servicios de infraestructura por Internet, de computación, de storage y de networking, hizo un giro muy grande en el año 2015. Nosotros cada año tenemos una feria en Las Vegas que se llama re:Invent, que si alguna vez tienen la posibilidad de ir o tienen dudas si ir o no, se la súper recomiendo porque es un evento educativo donde se transmite los nuevos lanzamientos y la tecnología que se va desarrollando dentro de Amazon. En 2015 lanzamos estos 3 servicios: Amazon SR, Amazon Kinesis, Data Firehose y Amazon S2. Amazon SR nos sirve para controlar containers. Amazon Kinesis Data Firehose es un servicio serverless que nos permite hacer streaming de datos a escala. Y Amazon S2 es el servicio más popular que tiene Amazon, que es a donde ustedes crean máquinas virtuales y ponen sus aplicaciones dentro de esas máquinas virtuales. Como ven, estos 3 servicios lo que ofrecen es al cliente o a los usuarios distintos tamaños y alternativas de pago y cómo funcionan. Como estos 2 servicios son serverless, lo que significa es que el servicio está optimizado para que cuando ustedes lo tienen que usar se encienda y cuando se termina de hacer la tarea se apague. De esa manera, ¿qué hacemos? En vez de tener un servidor ahí que está esperando a que nosotros hagamos algo, este servicio se enciende y se apaga optimizando la infraestructura que hay por detrás. Entonces, de esa manera, también usamos menos uso de la huella de carbono. Y por otro lado, le damos al cliente con las instancias Amazon S2, T2.nano, que es la más chica que existe, y la X1 Instance, que es la más grande que existe, es que puedan elegir a dónde poner sus aplicaciones haciendo uso la menor cantidad de recursos posible para poder cumplir con sus necesidades. Ese mismo año se lanzó un framework, el Framework Well Architected. Este framework lo que hace es, en base a la experiencia que nosotros tenemos, en base a todos los clientes que tenemos, se crean mejores prácticas para optimizar la utilización de la nube, ¿sí? Acá no se trata de, si tengo mucho dinero, ir y crear un montón de instancias, de derrochar capacidad. Se trata de usar lo que necesitamos en el momento que lo utilizamos. Y como les decía antes, lo que antes parecía que estaba bien, eso va cambiando durante el tiempo para convertirse en otra realidad, ¿no? Entonces, el año pasado agregamos este Well Architected Framework, que es un set de guías, tiene todos estos pilares, agregamos el pilar de sustentabilidad, que nos ayuda a crear nuestras aplicaciones y revisarlas apuntando a mejorar la sostenibilidad de nuestras operaciones.
Ahora, cuando termine la charla, les voy a mostrar un poco de la consola y de qué se trata este framework. No sé si ¿Cuántos de ustedes conocían el Web Architecture Framework? ¿Cuántos de ustedes usan Amazon Web Services? La mayoría, bueno. Si van a la consola, hay una parte que pueden buscar el servicio que se llama Web Architecture Framework. Antes, las revisiones estas de arquitectura las tenía que hacer un profesional certificado. Después se dio acceso a los clientes. Es un servicio gratuito que se les recomiendo que lo vean porque ustedes hacen un diseño, una arquitectura, tienen una aplicación ahí y lo que hacemos es hacerles preguntas para ver si cumple con las mejores prácticas según nuestra visión. Entonces la idea con lo que es el pilar de sustentabilidad, el objetivo es usar los recursos en el momento que los necesitamos y en la medida que los necesitamos, ¿sí? O sea que el derroche sea lo mínimo posible. Ahora, como dice el fundador de Amazon, las buenas intenciones son siempre buenas intenciones y quedan ahí, pero lo que necesitamos son mecanismos para poder hacer funcionar las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra postura de sostenibilidad si somos una empresa o si somos un usuario que quiere tener optimizado los diseños y las cargas de trabajo relacionadas a sostenibilidad? Primero lo que tenemos que hacer es monitorizar lo que nosotros estamos utilizando en la nube, ¿sí? Tenemos que tener una guía base que diga qué estamos haciendo, ¿sí? Y ahí setear objetivos, ¿sí? Escribirlos y decir, bueno, quiero reducir la huella de carbono o quiero mejorar la optimización de mi carga de trabajo. Entonces, una vez que tengamos ese baseline, ese examen inicial, lo que vamos a hacer es identificar targets, evaluar con periodicidad cómo esos targets van evolucionando para ir optimizando esa aplicación lo máximo posible y nos ayude a mejorar nuestra postura de sostenibilidad, pero esto aplica para todo lo que hacemos en la nube, ¿no? Siempre tenemos que tener un baseline y en base a eso vamos iterando y vamos mejorando porque esa flexibilidad que nos da la nube nos permite hacer eso. Adicionalmente, lanzamos un servicio que se llama Carbon Footprint Tool, que vamos a ver ahora en un momento. Este servicio lo que nos hace es calcular nuestra huella de carbono, ¿sí? Cuánto estamos emitiendo de CO2 y cómo ese CO2 va a ir reduciéndose a medida que AWS, que Amazon Web Services, baje su huella de carbono y llegue al target de 2030, que bueno, estamos en camino para hacer 2025 de energía renovable. O sea que para 2025, todo eso que hoy está gastando un poco está dejando un poco de huella de carbono, va a ir reduciéndolo cada vez más. Pero bueno, tenemos una herramienta que lo mide al dedillo y lo podemos ver. Bueno, lo que les comentaba, para poder hacer una aplicación que sea amigable con el medio ambiente, lo que primero tenemos que hacer es tener esas métricas que nos ayuden a identificar a dónde estamos. Para que en ese camino que vamos hacia allá, podamos encontrar las oportunidades de optimización que necesitamos. Una de las estrategias que tenemos es, obviamente nosotros tenemos 99 zonas de alta disponibilidad, más de 30 regiones. Para los que no estén familiarizados con los conceptos, una región es una locación geográfica donde nosotros decidimos poner centros de datos. Dentro de una región siempre tenemos 3 o más zonas de alta disponibilidad y cada zona de alta disponibilidad es 1 o más data centers. Así es como nosotros dividimos nuestra infraestructura y todas las regiones están diseñadas de la misma manera, lo que sí no están alimentadas de la misma manera, porque evidentemente a lo largo de 10, 15 años que estamos en el mercado, hubo algunas regiones que fueron alimentadas de distinta manera y se están renovando. Nosotros lo que hacemos es informarles que cada región tenga qué porcentaje de energía renovable tiene y hay algunas que llegan al 95%. Entonces, en ese caso, las cargas de trabajo que ustedes pongan en esa región va a tener una huella de carbono más baja.
Entonces, para poder entender eso, lo que hacemos es elegir qué queremos poner en la nube. ¿Sí? Si somos una empresa, probablemente tengamos nuestro centro de datos y tengamos que hacer un assessment de aplicaciones que queramos mover a la nube, si eso está en nuestra visión. Y ahí tenemos que elegir las zonas, las regiones que menos impacto en la huella de carbono tengan. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos una región es la latencia. ¿Sí? Básicamente, dependiendo de la carga de trabajo que tengamos, si tenemos una carga de trabajo, un SAP, o somos una empresa de media, donde tenemos que hacer edición en la nube, probablemente la latencia sea algo muy importante. Ahora, si tenemos aplicaciones donde la latencia no es tan importante, podemos elegir una zona que geográficamente capaz esté más lejos de nuestros clientes. El coste también, dependiendo de la región, si está en Estados Unidos, Europa o Asia, el coste de los servicios capaz que cambia un poco, es también tenerlo en cuenta. Y después los servicios y funcionalidades que estén disponibles en cada región. Nosotros tenemos un roadmap de lanzar servicios en base a las necesidades del cliente. El 90% de nuestro roadmap está dirigido por lo que nos dicen los clientes. Entonces, si hay muchos clientes en España que quieren utilizar un servicio de containers, probablemente lo lancemos. Si no hay necesidad, no se lanza. Entonces, para elegir la región, también tenemos que tener en cuenta eso. Y la parte de compliance. Si soy una empresa europea, probablemente tenga que poner mi información, la soberanía del dato, dentro del suelo europeo. La mayoría de las empresas españolas no tienen problema en poner la información en Irlanda. Ahora hay algunas que están poniendo información en España. Pero obviamente no voy a ponerla en Estados Unidos porque me estaría evadiendo algunas reglas de compliance. Entonces, una vez que elegimos en este link, que luego si pueden acceder al slide deck, les voy a dejar, ahí pueden acceder a qué regiones tienen la optimización posible en cuanto a sustentabilidad. Y ahí van a poder elegir la que realmente quieran. En este caso, estas que están listadas aquí, ahora tenemos 30 regiones, pero acá hay 12 regiones listadas. Todas estas tienen ya en 2021 tenían el 95% de alimentación con energía renovable, ¿no? Entonces, si ustedes en las organizaciones en las que se encuentran trabajando o solamente por cuidar el medio ambiente quieren hacer uso de esas regiones, ya estarían teniendo una huella de carbono muy, muy baja. El último pilar que les comentaba de sostenibilidad fue actualizado en 2022 y básicamente lo que hace es cubrir distintos aspectos que nosotros necesitamos cumplir para poder diseñar nuestras aplicaciones cuidando el medio ambiente. El objetivo de esto es identificar antipatrones, o sea, cosas que no tenemos que hacer para derrochar energía, básicamente. Los beneficios de implementar estas mejores prácticas. Entender el riesgo y cómo se implementan estos cambios que nos propone el framework para no tener una disrupción del servicio en cuanto a la calidad del servicio. Entonces, recomendaciones que tenemos, ¿no? Evidentemente, si por ejemplo estamos sesgados y decimos, bueno, vamos a utilizar este tipo de instancia, no sé si saben, dentro de los que usan en AWS seguramente sí, los que no. Dentro del servicio Amazon S2, que es el servicio de computación, tenemos una variedad de instancias que es un mix entre CPU y memoria. Entonces, nosotros lo que hacemos es elegir la instancia que más se adapta a las cargas, a las necesidades de nuestra aplicación. Entonces, si por ejemplo necesitamos 8 CPUs, 16 GB de RAM y ponemos una instancia para eso que tiene 32 CPUs y 288 GB de RAM, va a haber un derroche ahí de energía que por más que AWS sea óptimo para reducir la huella de carbono, estamos ahí derrochando energía. Entonces, todo este tipo de recomendaciones son necesarias para poder cumplir con eso. No sé si conocen, tenemos un servicio que se llama AWS Autoscaling. En cargas de trabajo pico, como por ejemplo puede ser un Black Friday, donde mucha gente está utilizando servicios de computación,
Este servicio autogestionado básicamente le ponemos ahí hasta qué capacidad queremos llegar y cuál sería nuestra capacidad mínima en nuestra aplicación. Entonces, mediante la tecnología de un Heartbeat, o sea, cuánta gente se está conectando a nuestra página web, lo que hacemos es escalar y desescalar nuestra arquitectura para poder cumplir con la demanda sin necesidad de tener que apagar el servicio y empezar de vuelta, ¿no? Esto sería una escalación horizontal. O sea, vamos agregando más instancias a medida que va creciendo la demanda de computación. Los beneficios, evidentemente, son reducir esos costos. Otra herramienta que tenemos dentro de nuestra parte de billing, que mucha gente no conoce, tenemos una parte que se llama Compute Right Sizing. Básicamente lo que hace esa herramienta es analizar la utilización real de las instancias, ¿sí? Entonces ahí vemos cuánta CPU se está utilizando. Muchas veces vemos que la CPU se utiliza al 23%, al 25%. Bueno, todo lo que está por arriba de ese 25% es derroche de energía, básicamente. Entonces ahí damos opciones al cliente para que pueda hacer un downsizing, o sea, achicar la instancia a la necesidad real de esa aplicación. Ahí tenemos un tema que nosotros, obviamente la información que tiene el cliente es del cliente dentro de la nube de AWS. No tenemos acceso a la memoria, por ejemplo, entonces no podemos ver también si la memoria está siendo mal utilizada. Entonces para eso tenemos una implementación que podemos darnos acceso a entender, a monitorizar la memoria y de esta manera podemos ver si también tenemos que optimizar no solamente el CPU, sino también memoria, y de esa manera poder hacer un downsizing de las instancias y reducir el coste y también la huella de carbono. Entonces, una vez que tengamos eso definido, lo que vamos a hacer es hacer una guía de implementación para hacer nuestra carga de trabajo sustainability friendly. O sea, vamos a hacer que nuestra carga de trabajo sea lo más optimizada posible para nuestro medio ambiente. Ahora les voy a dar un ejemplo práctico de cómo lo hicimos nosotros en Amazon Prime, que evidentemente está en línea con los objetivos del Climate Pledge de 2030 y está en línea para cumplir con 100% de energía renovable para 2025. Entonces ahí queremos mostrarles cómo ellos hicieron para poder reducir esa huella de carbono, ¿no? Obviamente todo el mundo conoce Prime Video, es un servicio de streaming similar a Netflix que tiene servicio en 200 países. Ellos básicamente, como todos saben, tienen servicios de streaming de series y películas, pero también tienen streaming de eventos deportivos. Y la arquitectura a súper alto nivel de su infraestructura es la siguiente. El flujo de clientes tiene un componente donde hace el ingreso, donde, por ejemplo, el usuario se puede conectar de distintas aplicaciones. Puede ser de servicio de un móvil, o puede ser también de un Smart TV, o puede ser por la página web. Y ahí lo que se hace es tenemos la parte de video delivery, que es básicamente entregarle al usuario, una vez que está el video ya procesado, al usuario en la mejor calidad posible. Y después la parte de supply chain de ese video es básicamente a dónde yo tengo el video guardado y cómo lo entrego para ser streameado a los clientes. Ahí tenemos dos ingresos dentro de la cadena de supply chain. Uno es la parte de live y la parte de producción propia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, lo que hizo la gente de Amazon Prime primero fue empezar con los goals, que básicamente es ser carbon neutral para 2025, igual que el resto de Amazon. Tener esa baseline que les comentaba de métricas, o sea, cómo estamos hoy mismo, y saber que es un proceso iterativo, ¿no? Que vamos mejorando día a día. Y bueno, aquí lo que pusimos como métricas básicamente es reducir la cantidad de bits que se entregan año a año
optimizando la calidad del video. Y también mejorar la eficiencia de nuestra infraestructura poniendo un objetivo anual año a año. Entonces, sí o sí tenemos que tener esos objetivos escritos para poder ir a ellos, ¿no? Entonces, lo que hizo el equipo de Amazon Prime es tomar muestras para poder setear esos objetivos, ¿no? Entonces, para mejorar la calidad del playback, o sea, cómo los usuarios miran videos, se tomó una muestra de 1000 conexiones concurrentes, lo que es el Content Delivery, que es básicamente desde dónde se conectan los usuarios utilizando un CDN, un Content Delivery Network, que es el servicio CloudFront, cuántos gigabits se estaban gastando para eso. O sea, estas son las métricas que tomamos para decir, bueno, ahora vamos a aplicar unos cambios, ¿cómo las mejoramos? Entonces hicieron dos pilotos. Uno es cómo se sirven todos los requests de iniciación, o sea, cómo entra el usuario a la parte más arriba de la arquitectura. Y la otra es hacer un análisis del vídeo y cómo ver, para optimizarlo, mejorando, obviamente desde el lado del desarrollador, los protocolos de procesamiento de encoding para poder mejorar ese código y que los videos que están en Amazon Prime Video estén más optimizados para que se puedan entregar en Internet, ¿no? Lo que hicimos fue, obviamente Amazon Prime Video está sobre AWS, lo que se hizo fue cambiar de instancias de C5.2 XLarge, estas son instancias Intel, a cambiar a las instancias C6G Instances. Cuando ustedes utilicen la nube de AWS, van a ver dentro del servicio S2 unas instancias que tienen una G. Todas esas instancias son Graviton. Graviton es una tecnología desarrollada por AWS que lo que hace es ser 50% más eficiente en la utilización de memoria RAM. Entonces, de esta manera, cambiando de esa instancia a la C6G, se ha reducido el derroche de energía porque utilizan menos energía para hacer más cosas. El caveat, digamos, o el asterisco que tienen esas instancias es que tienen procesador AMR que no está soportado en todas las aplicaciones. Entonces, si yo tengo aplicaciones Windows, por ejemplo, esas instancias no las puedo utilizar. Pero en el caso de que la compañía quiera, se puede hacer lo que llamamos un refactoring del código para pasar, o sea, o si está en Linux o si está en Windows, se puede reescribir la aplicación para que puedan utilizar esas instancias que son una apuesta en AWS y que van a seguir evolucionando a medida del tiempo para lograr el mejor rendimiento. Y por otro lado, en la parte de video se pasó de las instancias G4DN, que utilizan un chip NVIDIA, a las instancias AWS Inferentia, que son también un chip propio, que lo que hacen es optimizar el procesamiento de video. Son instancias específicas para ese tipo de trabajo. Una vez que tenemos definido el plan, lo que vamos a hacer es priorizar cómo vamos a implementar esas mejoras y hacer un piloto. Entonces, como vemos acá, la línea azul es como se cargó la línea, bueno, la línea naranja es la instancia anterior, la línea azul es la instancia nueva. Entonces vemos como en un periodo de tiempo cómo se cargó el procesador en la línea naranja hasta el 50% y en la línea azul al 25%. Entonces ahí estamos reduciendo la utilización de procesamiento para lograr el objetivo. Y luego, en lo que es el Video Quality Analysis, es bajar la latencia para que el usuario no tenga una mejor calidad. Entonces, de vuelta, con estos nuevos procesadores, Amazon Prime Video pudo optimizar para ser más eficiente. Una vez que hicimos el piloto, lo que vamos a hacer con el cliente, o lo que hizo Amazon Prime Video, es implementar esos cambios. Entonces, vamos a hacer un test en una muestra significativa, pero no a todo el mundo. Y luego ese test se hace a todo el mundo. Acá estamos utilizando las mejores técnicas DevOps
para que, bueno, que si hacemos un cambio no impacte a todo y hay algo mal, no impacte a todo el mundo. En la parte de lo que es la calidad del video, se hizo un modelo nuevo, se compiló un modelo nuevo y también la implementación es a una muestra primero y después a todo el mundo si funciona bien. Y luego, por último, es medir los resultados, ¿no? Entonces, imagínense en el gasto que tiene Amazon Prime Video en gastos de computación. Con este cambio redujeron 40% el coste de utilizar esa nueva instancia. Y ahora podemos escalar 10 veces más con 10% menos de coste utilizando el nuevo tipo de instancia. Entonces, acá el mensaje, en realidad, es no quedarse con algo que funciona bien, ¿no? Las instancias de AWS obviamente están certificadas, funcionan perfecto, están listas para producción, pero lo que tenemos que quedar es no estáticos. O sea, tenemos que estar ahí evaluando a medida que van saliendo cosas nuevas, probarlas, que es una de las ventajas de la nube, que nos permite probar cosas rápido, y después tratar de implementarlas si es que funcionan. A mí me pasa mucho cuando voy a clientes que obviamente el status quo está bárbaro porque todo funciona bien, pero lo que tenemos que hacer es encontrar las razones para motivar ese cambio. Y bueno, me parece que cualquier empresa que reduzca costes 40%, dentro de la misma tecnología, acá no es que migré de Google o de Microsoft a AWS, sino dentro de AWS logramos que se reduzca ese coste 40%, es bastante tentador. Y ahí, bueno, vamos llegando al final del cambio verde. Para terminar, quería mostrarles un poco la consola de AWS y mostrarles estas herramientas que les comentaba. Bueno, para los que no... vamos a ver cómo se ve. Vale. Para los que no la conozcan, la consola de AWS, como les comentaba antes teníamos que comprar los de atrás, capaz que están un poco complicados, ¿no? Para ver. Vamos a ampliar un poco más. Vale. Como les comentaba, ustedes con la nube acceden a servicios de computación, storage y networking, también de machine learning, por internet, ¿no? Entonces, en vez de ir a un data center y poner ahí una caja con capacidad de cómputo, lo que hacemos es entrar por internet aquí y todos los servicios tienen APIs o tienen direcciones IPs para que ustedes puedan acceder y de esa manera brindar servicio a sus clientes o hacer lo que ustedes deseen, ¿no? Cuando estamos utilizando la nube de AWS, aquí a la izquierda arriba tienen un panel con todos los servicios, con las distintas categorías que tenemos, Analytics, AR/VR, Blockchain, herramientas de desarrollo, base de datos, computación. Tenemos motores de gaming también para poder desarrollar videojuegos. Bueno, en el caso de lo que les comentaba, ¿no? El World Architecture Framework lo vamos a buscar acá. Y vamos a decir, vamos a analizar esta aplicación que la queremos mejorar, ¿no? Entonces, tenemos 58 preguntas que lo que hacen es guiarnos para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Cuando abrimos este servicio, lo que vamos a tener son los 6 pilares en los cuales nosotros nos basamos para decir que una aplicación está bien diseñada y cumple con los estándares de alta disponibilidad, de seguridad, de sustentabilidad, de coste también que esté optimizada, etc. Y dentro de cada pilar tenemos preguntas que tenemos que responder para saber, para que la herramienta nos evalúe, ¿no? Entonces, este es el último que se ha incluido. Y aquí tenemos 6 preguntas para responder que nos van a decir nuestra postura de sostenibilidad en la nube. Entonces, la primera pregunta es, ¿en base a qué nosotros seleccionamos las regiones? ¿No?
Entonces, podemos seleccionar regiones, dos opciones, por lo que hablábamos antes, las energías renovables y cómo se publican esas energías, o a eso no nos interesa y ponemos no nos dice. Entonces, lo que va a hacer eso es ponernos un flag de que tendríamos que tener en cuenta para seleccionar una región la región que tenga mejor postura de sostenibilidad. Después, la otra pregunta es cómo tomamos ventaja de los patrones de uso de los usuarios para realizar nuestra arquitectura. O sea, lo que yo decía antes con el servicio autoscaling. Si, por ejemplo, tenemos una aplicación que tiene una demanda muy plana, sabemos que podemos provisionar un par de instancias, cumplir con la demanda y ajustarla manualmente, aunque no sea la mejor práctica, pero lo tenemos ahí. Tenemos un balanceador de carga que distribuye la carga de los usuarios, ingresan ahí. Ahora, si nuestra aplicación sabemos que tiene picos, porque es una aplicación para vender entradas a un concierto, y justo en el momento que salen las entradas va a haber un pico de usuarios, y lo que hacemos es sobreprovisionar todo para que nadie se quede sin entrar. Bueno, eso sería un antipatrón, porque estamos ahí gastando dinero cuando no se está usando. Entonces, esta pregunta lo que hace Foco es optimizar las operaciones para que se ajusten a la demanda. Y así tenemos tres preguntas, bueno, las otras 4 preguntas más que están relacionadas a este tema. Esto con respecto al Work Architected Framework. Una vez que las terminan de responder, lo que esto nos va a dar es un remediation plan, o sea, un plan para que nosotros podamos mejorar nuestra arquitectura, nos va a dar consejos de mejora, y luego podemos hacerlo de vuelta y corroborar a dónde empezamos y a dónde estamos después de implementar las cargas. Y después, por último, quería mostrarles, no es un servicio, sino que es una funcionalidad dentro de la parte de facturación, donde dice Carbon Footprint Tool. Ya me imagino a todos ahora entrando acá a ver si están cumpliendo con los objetivos. Bueno, aquí lo que tienen es básicamente cuánto están emitiendo de CO2 y cómo sería nuestra progresión. Yo justo en... perfecto. Yo estoy emitiendo 0.1 en 2021, ahí apagué las estancias porque no las estaba usando y esto, bueno, bajó ahora en 2022 ya porque no tengo ninguna instancia en utilización, ¿no? Pero en el caso de que tenga una aplicación con miles de instancias y la tenga en una región que va a ese target de que en 2025 la operación sea 100% con energía renovable, esta emisión se va a reducir hasta el 95% para darles a ustedes una mejor postura de sostenibilidad. Esta herramienta está dentro de la parte de billing y la pueden encontrar aquí en Cost and Usage Reports. Por último, vamos a mostrarles también Optimizer. Los que les comentaba, ¿no? Que tenemos servicios de computación, uno es S2, donde nosotros creamos máquinas virtuales para poner nuestra carga de trabajo. Pueden tener Windows, Linux, dentro de Linux Ubuntu, Red Hat, y también hay instancias que soportan Mac, sistema operativo Mac. Ahí me deslogueó, vamos a ver más de vuelta. Y también tenemos servicios serverless. Como saben, el servicio Lambda lo que hace es permitir correr código, Python, Java, Node.js, etcétera, sin necesidad de provisionar capacidad de cómputo. Esos servicios ya por defecto son optimizados para el medio ambiente porque obviamente corren el código y se apaga lo que está por detrás, que nos permite esa carga de computación, ¿no? Pero lo que es S2, que es nuestro servicio de computación, ¿cómo podemos ayudarlos a ustedes a saber si están utilizando los recursos correctos? Entonces, en este servicio lo que van a aparecer son instancias
si ingresan en una región, en una región que tiene instancias, lo que van a aparecer acá son las instancias que ustedes están utilizando y cuánto porcentaje tienen para poder aprovechar si quieren hacer un downsizing de las instancias y no solamente ahorrar coste, pero también ahorrar en emisiones de huella de carbono. Así que ténganlo en cuenta cuando están utilizando instancias C2. Así que bueno, lo que les recomiendo es básicamente ingresar al Web Architecture Framework para poder ver cómo pueden mejorar las aplicaciones que ustedes tienen hoy en día en AWS, identificar métricas que puedan ayudarnos a mejorar sostenibilidad dentro de nuestras arquitecturas para poder mejorarlas y después crear una cultura de experimentación, que es lo que les comentaba, donde en la nube podemos fallar rápido y volver a empezar, ¿no? Entonces, no es quedarse con el status quo, que está todo funcionando bárbaro y no hace falta hacer nada, sino es estar al tanto de las nuevas actualizaciones que les comentaba para poder mejorar nuestra postura de sostenibilidad. Así que bueno, con eso los dejo. Si quieren, me quedo también para preguntas y respuestas si tienen. Pero nada, les agradezco por el tiempo y la atención. Gracias. Hola. Hola. Pues muchas gracias por la charla, en primer lugar. Has comentado que la región es un factor fundamental en cuanto a... Pero me preguntaba yo si el coste, quitando la región, ¿no? El coste, si como cliente del servicio de AWS reduzco mi coste de lo que yo le pago a Amazon, también quiero decir, como que hay una proporción directa o hay algún caso donde yo diga, puede que pague más a Amazon, quitando la región, y a lo mejor colaboro con la huella de carbono. Y, digamos, así un poco a grosso modo, es un poco... No, o sea, a grosso modo, en realidad, las regiones, el coste de la región monetario varía en base a un montón de factores. No solamente al tipo de energía con el cual alimentamos la operación, pero también al lugar donde esté localizada y a la escala que tenga. Por ejemplo, la región de Londres tiene mucha escala, pero está en un suelo muy caro, porque está en Londres. Y se puso ahí por un tema de regulación con el tema del Brexit, etcétera. Entonces, no tiene que ver con que digas, uy, voy a esta región que tiene más energía renovable y va a ser más cara. En general no tiene nada que ver. O sea, puedes elegir, por ejemplo, la región de Irlanda en Europa es de las que tiene el mejor precio y tiene el 95% ya de operación renovable. Así que puedes elegirla tranquilo. Muchas gracias por la charla. Yo he trabajado con AWS y con la parte del Elastic Compute, el engine de Kubernetes que ofrecéis, y uno de los problemas más habituales que habíamos sufrido es que el tema del autoescalado no es instantáneo. Al final tarda unos cuantos minutos en generar nuevos nodos y levantarte nuevas instancias de la aplicación, y en ese tiempo las instancias que tienes tienen que cubrir esa carga. Sí. Entonces, al final, siempre te obliga a tener un margen no utilizado mínimo en esas instancias para poder salvarte de no perder clientes. ¿Cuál dirías que es el trade-off más eficiente, óptimo, para dejar en una instancia de manera que puedas calcular que el autoescalado horizontal te llega a tiempo? Vale. Lo que yo haría ahí es, obviamente, ese trade-off va en base a cada aplicación, ¿no? Al requerimiento de cada aplicación. Entonces es analizar cada aplicación y ver ahí qué funcionalidad se puede utilizar para reducir esa latencia que tenés cuando la computadora se tiene que iniciar. Entonces, ahora hay opciones, inclusive en Lambda, que salió ahora este reinvent, donde, por ejemplo, teníamos una latencia cuando se iniciaban las funciones Lambda en Java. Se habilitó una opción que se llama Jump Start,
que nos permite hacer un levantamiento en frío para esperar para que esa función levante más rápido. Pero con respecto a lo que decís de los containers, capaz que containers no... O sea, habría que ver la arquitectura si en realidad esa solución... Porque todo el mundo va a containers, por ejemplo, o todo el mundo quiere serverless. Entonces tenemos que ver si en cuanto a desde el aspecto de sustentabilidad es lo mejor, o si puedes usar otra opción más económica en cuanto a la huella de carbono, ¿no? Pero evidentemente hay un trade-off ahí entre servir al negocio y por otro lado ser sostenible y creo que nunca va a ser cero, evidentemente, siempre va a haber un derroche y lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible como para que ese derroche sea lo mínimo posible, pero como que siempre algo va a haber de latencia, ¿no? Si queremos usar este tipo de funciones. Gracias. Justo. Qué coincidencia. Sí. Decirle esta pregunta. Decirle esta pregunta. Bueno, unirme a las palabras de agradecimiento por la charla. Y yo realmente tenía dos preguntas. La primera es si se ofrece algún tipo de ventaja a las empresas para motivar ese cambio. Por ejemplo, comentabas antes que depende del tipo de procesador que se utilice, pues habría que hacer algunos cambios. Eso, si realmente se motiva a las empresas para hacer ese cambio, para ir al zero cost. Y la segunda era, ¿cómo decirlo? Ofrecen esa métrica ya después de crear los contenedores, pero ¿hay alguna forma de yo antes de crear el contenedor poder rellenar esas preguntas para decidir cuál es mi mejor approach para hacer cero contaminante? Vale. La primera pregunta, sí, hay... evidentemente, yo, por ejemplo, pertenezco a un equipo comercial, ¿no? Donde cuando vamos al cliente y le decimos... a ver, nuestro objetivo no es que se utilice la nube para hacernos ricos y ya, o sea, mi objetivo es en realidad que la nube se utilice de la mejor forma posible para optimizar los recursos. Por eso me evalúan, en realidad. Entonces, cuando vamos a un cliente y le decimos, mira, salió este procesador nuevo, que capaz que no es compatible con tu aplicación, pero tenés que ir por un recorrido para aplicarlo, hay programas específicos que se les ofrecen a los clientes para que esa migración sea subvencionada o no tenga coste, dependiendo la situación. O sea, sí, hay ese tipo de incentivos y el incentivo más grande que tiene el cliente es reducir capaz 40% el coste de la factura, ¿no? Que no está nada mal, aparte de ayudar al medio ambiente. Con respecto a lo de... Vos lo que me decís es cuánto estoy gastando hoy y si hago el cambio, cuánto voy a tener, ¿no? No, me refiero al revés. Es decir, yo entro por primera vez y voy a usar Amazon Web Service por primera vez. Sí. ¿Y cómo sé yo la huella de carbono que va a dejar? Claro, o sea, es decir, si yo quiero directamente crear un contenedor que sea lo más eficiente posible, ¿hay algún tipo de preguntas, encuestas o algún tipo de ayuda por Amazon Web Service para decir, oye, pues yo creo que lo mejor sería que tuvieras esta instancia, no crear la instancia y después a posterior ver cómo poder mejorar? La guía que yo conozco hoy en día te dice a dónde vos pones las regiones, en general, cuánto gastaría. Tendría que ver, o sea, no sé la respuesta en realidad, si tenemos una guía específica por servicio que diga, bueno, si gastas toda esta capacidad, vas a ensuciar tanto. O sea, evidentemente cuando lo enciendas va a aparecer reportado en la herramienta, pero no estoy seguro que exista algo de antemano. Así que tomo la pregunta y después hablamos. Okay, gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Mira, mi pregunta era bastante concreta. Comentaste ahí un temilla de unas optimizaciones que tenéis, un proceso de optimización de que si estás en la CPU menos del 25% es como estás gastando de más, deberías rescalar. Me quedó la duda sobre la parte de memoria. Si tenéis algún threshold ahí, alguna orientación de, oye, a partir de esta capacidad, bueno, también deberías cambiar. Lo que nosotros hacemos es, cuando por ejemplo viene un cliente y quiere migrar de on-premises a AWS,
Habitualmente, por benchmark de mercado, la CPU se usa al 24%, entre 20 y 30%. O sea, si querés ser generoso con la capacidad, le pones 30%. Y la memoria, habitualmente, entre 45 y 50. El tema es que hay que ver cada aplicación, porque tenés servidores de base de datos que utilizan el 100% de la memoria, aunque no se use. Entonces, si ahí le pones menos memoria, es como que no va a funcionar. Tenemos un servicio que se llama CloudWatch, que lo que te permite es monitorizar todos los servicios. O sea, es nuestro servicio de monitorización. Y por defecto no monitoriza memoria. Entonces vos cuando migrás algo a AWS, lo que se hace es hacer capaz lo que llamamos un lift and shift, que es copiar lo que vos tenés on-premises y ponerlo en la nube como para asegurarnos que funcione y después empezar con las optimizaciones. Entonces, para la parte de memoria, lo que se hace es instalar un agente en las máquinas que nos permita a nosotros evaluar cómo va la memoria y una vez que está en AWS, ahí optimizarla. Pero por benchmark de mercado yo diría entre 45 y 60% de lo que realmente habitualmente la gente usa. Sí. Y después de ahí, bueno, ver cada aplicación, porque si hay, ya te digo, base de datos, como que consumen el 100% y no te das cuenta si en realidad lo usan o no. Gracias. De nada. ¿Vamos? Bueno, me quedo por acá un rato por si quieren charlar. Muchas gracias.